Paz y bien, hermanos. Jesús, gritos y lágrimas para darnos vida. Homilía para el domingo quinto de Cuaresma en el ciclo B del año litúrgico, escuchando el Evangelio según San Juan en el capítulo 12, los versículos 20 al 33. Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre me honrará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte con que iba a morir. Palabra del Señor. Hermanos, hemos caminado intensamente en el camino de la Cuaresma. Hemos concluido 4 semanas y hoy entramos en la quinta. Y los textos sagrados nos introducen en la pasión del Señor. Los textos tomados para la liturgia, para celebrar estos misterios, se nos ofrecen exuberantes de contenido espiritual. ¡Cuántas cosas! En este Evangelio apenas leído, que no las vamos a poder comentar. Allí, en los muros de la Basílica de Getsemaní, Jerusalén, está escrito un pasaje que ustedes han escuchado en la segunda lectura. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarle de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Pero fue escuchado por Dios. Gritos y lágrimas. Habrá que entenderlo en este sentido tan dramático, como están sugiriendo, sin más, las mismas palabras. ¿Y por qué no? San Lucas, el evangelista médico, dice que en la oración del muerto, según ha traducido la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española, le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Jesús está en el trujal del dolor. Nos imaginamos a Jesús llorando
a lágrima viva, saturado de dolor, al asumir los pecados del mundo como suyos. Pero nos lo imaginamos también gritando, no de rabia, pero sí de solidaridad con el mundo sufriente, hasta el extremo del dolor. San Marcos así lo ha descrito en el momento de la muerte. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Una frase que a lo mejor en un castellano corriente se podría traducir: y Jesús, dando un tremendo grito, expiró. Ese grito estuvo precedido, según el mismo Evangelio, por otro. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sacó toda la voz que le quedaba en el pecho para derramarse ante el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No nos queda ninguna duda de que Jesús experimentó el dolor humano hasta las heces. Es nuestro Salvador y jamás nos cansaremos nosotros de agradecérselo. Gracias, Jesús. Y con este fondo palpitante de la miseria humana, pasemos al Evangelio de hoy, que recoge en frases múltiples episodios del final de la vida pública de Jesús antes de la celebración de la Pascua, que va a tener lugar el Jueves Santo. Lo primero, una bellísima escena de luz y de esperanza, la de aquellos griegos peregrinos de Pascua que le dicen al apóstol Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. Este fue a comunicárselo a Andrés. No olvidemos que Andrés fue el evangelizador de Acaya, en Grecia, y que es hoy el patrón de la iglesia en Grecia. Aquello trajo una inmensa alegría al corazón de Jesús. Veía él que redujo conscientemente su actividad a Palestina y un poquito al norte de Palestina, que ya podía romper fronteras y la semilla del reino iba a llegar a esparcirse en Grecia. Traspasado de alegría, Jesús exclamó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Con aquella mirada que pedimos para nosotros, veía que su muerte iba a ser su glorificación. Veía que el grano de trigo tiene que hundirse en el suelo, reventar y morir para convertirse en espiga. Si nosotros viéramos esto mismo, nuestra vida habría alcanzado su última misión y madurez. En la muerte brindada con amor se esconde la vida de Dios. Ayer, viernes, la prensa católica nos dejó estupefactos con el mejor gozo que se puede experimentar al darnos noticia de lo que ocurrió el domingo pasado con un joven católico en Lahore, en Pakistán, llamado Akash Bashir, que, según las agencias que lo han publicado, leo literalmente, en calidad de guardia de seguridad, se encontraba con un compañero suyo en el portón de la iglesia, controlando la entrada. Cuando el kamikaze se acercaba a la entrada, buscando la manera de pasar violentamente a los dos jóvenes guardas, lo ha detenido este muchacho, advirtiendo la carga explosiva que escondía debajo de su cazadora. Lo ha abrazado
y la explosión le ha separado la parte inferior del cuerpo. Gracias a él, el balance de víctimas no ha sido tan terrible como los asaltantes habían previsto. Aquel hombre iba dispuesto a matarse a sí mismo, el kamikaze, y matar a todos los cristianos. Este es un verdadero mártir, este joven es un mártir de Jesús, Akash Bashi. Por eso, pues algunos dijeron muy espontáneamente, santo súbito. Este merece estar en los altares. Esto es un ejemplo. Muriendo él, ha salvado la vida de muchos católicos que estaban en el templo para celebrar la Eucaristía. Esto sí, esto es evangelio. Este ha imitado a Jesús. Jesús nos habla de muerte y de vida. Él aceptó la muerte para que nosotros tuviéramos vida. En este momento, como en Getsemaní, Jesús tembló. Ahora mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y aquí pues, mis queridos hermanos, el ejemplo viviente de Jesús, que nos ha salvado por su sangre, por sus lágrimas, por sus dolores. Sus heridas nos han curado, dirán también las Santas Escrituras. Señor Jesús, gracias por la verdad de tu vida. Gracias por tu amor incondicional. Nos has mostrado la senda. Haz que caminemos siguiendo tus huellas. Amén.